Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a volver a trabajar el laboratorio VM Monitoring Setup, pero esta vez lo vamos a desplegar a través de Terraform de manera automatizada. Para hacer un recordatorio rápido, el laboratorio consistía en desplegar una máquina virtual y un espacio de trabajo de Log Analytics, con todos los recursos que ello conlleva, claro, y a través de un Data Collection Rule recopilar métricas de la máquina virtual en este espacio de trabajo de Log Analytics. Construimos también un workbook para ver las métricas y después, cuando ya tenemos las métricas recopiladas, configuramos alertas que a través de un Action Group nos iban a enviar un email cuando esas alertas se dispararan. Vale, pues hoy vamos a construir esta infraestructura a través de Terraform con este esquema que explicaré un poco más adelante, porque primero me gustaría deciros requisitos previos que necesitáis para hacer este laboratorio. Necesitáis un editor de código. Yo voy a utilizar VS Code, Visual Studio Code. Necesitaréis también tener instalado Git para poder hacer un Git clone de mi repositorio y poder desplegar, si queréis, la misma infraestructura que clonáis en mi repositorio y desplegáis la misma infraestructura que vais a ver en el vídeo hoy. Necesitaréis también la CLI de Azure, porque necesitaréis iniciar sesión desde VS Code en vuestra suscripción de Azure a través del comando zlogin. Y también necesitaréis instalar Terraform, porque para desplegar Terraform y usar los comandos propios de Terraform, como son Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, necesitáis tener instalado Terraform. Con lo cual, aquí he visto dónde descargarlo, sino rápidamente en Google encontraréis rápido información y cómo descargarlo. Git, CLI de Azure y Terraform. Vale, lo voy a ir cerrando. Y voy a volver a mostrar el esquema. Vamos a desplegar los recursos a través de Terraform. Terraform es infraestructura como código. Es decir, vamos a definir a través de archivos de configuración la infraestructura que queremos desplegar en Azure y a través de una serie de comandos de Terraform y una sintaxis obviamente propia de Terraform, vamos a desplegar estos recursos en Azure. Vamos a empezar explicando que este proyecto está hecho de forma modular. Es decir, he creado un módulo por familia de recursos. Estos módulos son los que realmente crean los recursos que tienen dentro. Este primer módulo crea el Resource Group. Este segundo módulo crea los recursos de Networking. Este módulo crea los de Compute y este los de Monitoring. La mejor forma, yo creo, de comprenderlo es empezar por lo básico, que es el grupo de recursos. Os voy a enseñar aquí en VS Code cómo crear un grupo de recursos a través de Terraform y voy a enseñar relaciones entre recursos, dependencias, variables y salidas de los módulos. Vale, todo nuestro proyecto está dentro de la carpeta src, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestros módulos. El primer módulo es el de Resource Group, que contiene 3 archivos. Los 4 módulos contienen estos 3 archivos: main tf, outputs tf y variables tf. El recurso como tal se crea en main y vosotros podéis pensar de dónde se saca la sintaxis de este recurso. Pues tenéis que buscar en Google Terraform Azure RM, ¿de acuerdo? Y entonces vais a encontrar todos los recursos que están disponibles para desplegar en Azure desde Terraform. Es toda la sintaxis que utiliza Terraform. Por ejemplo, si quisiéramos, aquí está abierta la página de Resource Group y como veréis es exactamente el mismo recurso que estoy desplegando aquí. La única diferencia es que aquí el nombre está definido directamente dentro del recurso, la localización está definida directamente dentro del recurso, la localización en este caso sería West Europe, y en mi archivo está definido como que la localización va a ser una variable. Ahora entro en profundidad,
Pero antes, por ejemplo, si quisierais buscar una máquina virtual, cómo crear una máquina virtual, os vendréis a Compute y por aquí tenéis que hay diferentes opciones de todo lo que se puede crear y buscáis, por ejemplo, Azure Virtual Machine. Y aquí podéis ver cómo se crea otra vez el Resource Group, cómo se crea una red virtual, cómo se crea una subred virtual, cómo se crea una NIC y cómo se crea la máquina virtual en sí, que tiene opciones de almacenamiento, de disco. Voy a cerrarlo porque no lo voy a utilizar. Vamos a ver cómo se crea el grupo de recursos. Y empezar a explicar cómo se relacionan los módulos, los recursos, con el módulo root. ¿Vale? Esto que veis aquí, cuando yo cierro los módulos, esto que veis aquí es el módulo root. Y el módulo root se encarga, entre otras cosas, de orquestar, de dirigir la creación de los recursos y cierta información entre módulos. Me explico. Aquí estamos creando un grupo de recursos dentro del módulo Resource Group. Aquí en Main, que es el que tenemos abierto, estamos definiendo que a través de Azure RM, el Resource Group, este nombre es un nombre interno que se utiliza internamente en la implementación, no es el nombre del grupo de recursos que vamos a crear, porque el nombre es este, y le estamos diciendo que el nombre va a venir dado de una variable y que la localización va a venir dada de una variable. Y hay varias formas de definir una variable. Tenemos dentro del Resource Group el archivo variables. Y entonces decimos que el Resource Group es una variable. Aquí estamos declarando que esto va a ser una variable. Y que la localización también va a ser una variable. ¿Cómo sabe el módulo de Resource Group cuál es esta variable? Vale, pues a través del esquema lo vamos a entender mejor. Tenemos el archivo Terraform tfvars. En este archivo contiene los nombres de los recursos y todo lo que definamos como variables, pero el nombre es real, no la definición de la variable. Si nos venimos a Terraform tfvars, aquí hay cosas que he querido omitir, por eso he creado un Terraform tfvars example, es exactamente igual, lo único que he omitido cierta información. Si lo abrimos, rgname es rgvmon serap. ¿Cómo enviamos esta información al módulo del grupo de recursos? Nosotros, como hemos dicho, como os he enseñado aquí, tenemos todos los nombres que queremos para nuestros recursos definidos y tienen que estar dentro del archivo Terraform tfvars. Terraform tfvars se lo va a pasar al archivo variables y el archivo variables al main. Y el main va a ser el que proporcione al módulo que lo necesite las variables que necesite. Por eso son una flecha que va y viene. ¿Por qué? Porque main le va a dar las variables que necesite a los módulos y los módulos le va a devolver a main los outputs de los recursos que haya creado. Y vamos a detallar esto un poco. Tenemos la creación del grupo de recursos. Var, rgname es la variable, es una variable y location también. Como ya habéis visto, aquí tenemos definido que rgname es este, con lo cual en el archivo variables tenemos que rgname es la variable, es una variable, se la va pasando de nivel a nivel, y cuando llega al main dice módulo resource group. Source le dice cuál es el módulo, dónde está el módulo. Y el módulo está dentro de modules resource group, es decir, en esta ruta. Entonces, Terraform ya sabe que esto es un módulo que va a crear recursos. Y el rgname lo necesita. Para crear el recurso necesita el rgname. Con lo cual, el flujo lo que ha hecho ha sido el nombre del grupo de recursos, ha subido desde Terraform tfvars a variables a main y se lo ha pasado al grupo de recursos. Oye, este es el grupo, este es el nombre que estás buscando como variable. Y lo mismo pasa con location. Lo que pasa es que la localización no la hemos definido. Entonces la estamos definiendo en el siguiente paso. Y le vamos a decir que la localización por defecto va a ser Spain Central. Entonces,
Main, que es el que orquesta los recursos, le dice al módulo grupo de recursos, el nombre que buscas es este y la localización que buscas es esta. Y ya este recurso se puede crear en Terraform. Tenemos otro archivo que es el de outputs, y aquí lo que hacemos es exponer un valor para cuando se crea un grupo de recursos. Es decir, para cuando este recurso se haya creado, ¿qué queremos saber de él? Queremos que nos saque cuál es el nombre y cuál es la localización del grupo de recursos. ¿Por qué? Porque como os he dicho, se pasan información desde el main a los grupos de recursos y los outputs le devuelven información al main para que pueda utilizarla el main para pasárselo a otros módulos. Es decir, los módulos no se comunican entre sí, sino que es el main el que orquesta la información entre ellos. Si nos vamos al siguiente módulo, que sería el módulo de networking, aquí en networking, en el main.tf, que es donde os he dicho que se creaban los recursos, vamos a querer crear la virtual network en el resource group que hemos creado. ¿Qué pasa? Que el módulo networking no conoce el nombre del grupo de recursos. Por eso, el main.tf, que es el que orquesta, le va a decir, bueno, antes de nada definimos que el módulo es networking, dónde está el módulo networking, ya sabe dónde se van a desplegar estos recursos, y le dice, oye, el nombre del grupo de recursos viene de este módulo y es este. Y la localización de este grupo de recursos viene del módulo y es esta la localización. Para que lo veáis de forma visual, si os fijáis, en el cabezado siempre definimos dónde está el módulo, la ruta, y luego, como el módulo Resource Group no recibe información de ningún otro módulo, porque es el primero que se crean como variables. Cuando pasamos información de un módulo a otro, le estamos poniendo módulo punto y el nombre del módulo. Así a simple vista podemos ver que esta información está pasada desde otro módulo y esta son variables que hemos definido en nuestro Terraform tcvars. Entonces, volviendo a networking, vamos a ver que definimos manualmente nuestro espacio de direcciones en la Virtual Network y en la subred, y el resto viene dado por variables de o bien de nuestro Terraform tcvars o viene dado de otros módulos, del output de otro módulo que el main se lo está mandando a otro módulo. Con lo cual, si os fijáis, la estructura es siempre la misma. Main, en todos los módulos, crea los recursos. Es donde definimos el recurso que se va a crear. Outputs, qué valores queremos enviar de vuelta al main para que otro módulo lo conozca. Y las variables para no definir nombres estáticos. ¿Y por qué digo para no definir nombres estáticos? Porque y por qué porque esta estructura, aparte es automática, es reutilizable. Porque en función de cómo definas esta información, va a ser reutilizable en el futuro o no. Vamos a verlo, por ejemplo, en el siguiente módulo, que es el de Compute. Y aquí, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear la máquina virtual con parámetro de identidad, con una NIC y la imagen de la máquina virtual que vamos a crear. Vamos a crear un recurso que es una extensión de máquina virtual, que lo que vamos a hacer es pasarle durante la creación de la máquina virtual a la propia máquina virtual un script personalizado que lo que va a hacer es dejar en reposo o dormida la máquina virtual durante 180 segundos. ¿Para qué queremos esto? Queremos que la máquina virtual, cuando se cree, espere 180 segundos para que cuando se instale AMA, que si recordáis del vídeo anterior es Azure Monitor Agent, es la extensión que nos va a proporcionar las métricas de la máquina virtual, pues para que cuando se instale AMA esté completamente desplegada la máquina virtual. Porque siempre hay un poco de Terraform, lo que hace es crear una relación de dependencias, eso se llama grafo, lo tenéis aquí también. El grafo lo que hace es, tú le estás dando aquí un recurso, aquí 4, aquí 6, aquí 10,
Entonces, claro, lo que hace Terraform es un grafo, un mapa de dependencias y decide qué se puede crear en paralelo y qué depende de otra cosa, qué recurso depende de otro recurso. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos que el grupo de recursos, perdón, entonces cuando decimos que en el working, por ejemplo, la máquina virtual necesita la variable del grupo de recursos, el grafo de Terraform, ese mapa dice, vale, no puedo crear la máquina virtual sin antes haber creado un grupo de recursos, porque lo necesito, el grupo de recursos, para poder crear la máquina virtual. Y ahí se establece una relación de dependencia. Hay recursos que podrá crear en paralelo, como pueda ser el NSG, a lo mejor puede crear en paralelo el NSG y puede crear en paralelo la máquina virtual. Luego igual cómo se asocia el NSG a la NIC no se puede hacer en paralelo, porque primero se tiene que crear la NIC para poder asociar el NSG a la NIC. No se va a crear antes el NSG que no se va a poder asociar. Con lo cual, es lo que os digo, Terraform hace una serie de relaciones a través del grafo y establece un orden de cómo se despliega los recursos. Siguiendo por donde nos habíamos quedado de compute, hemos dicho que creamos Terraform va a crear la máquina virtual, le va a meter a la máquina virtual un script personalizado para que se quede parado durante 180 segundos y acabe de desplegarse correctamente la máquina virtual y después ya pueda instalar AMA en esa máquina virtual. Vamos a crear el Data Collection Rule y si os fijáis, que esto no he parado de comentarlo, a partir de aquí tenemos, aunque como os he dicho, el grafo tiene dependencias internas y Terraform ya detecta él solo qué recursos dependen de otros, podemos crear nosotros dependencias, podemos crear dependencias directamente unas de otras. Y esto se hace con el depends on. Aquí le estamos diciendo que AMA depende de la máquina virtual en la extensión. Es decir, que hasta que no haga esta pausa de 180 segundos, no se va a instalar AMA. Y así es como si Terraform no fuera capaz de establecer esa relación, le estamos diciendo, oye, este recurso depende de este otro. Al igual que para crear el Data Collection Rule, es decir, para crear este recurso, le estamos diciendo que depende de la extensión. Porque sin la extensión instalada en la máquina virtual, el Data Collection Rule no funciona. Así que aquí estamos creando otra dependencia. Luego vamos a crear la NIC, vamos a crear la IP pública y esto viene como un recurso, la asociación. Esto es un recurso independiente y lo que vamos a hacer es establecer, vamos a relacionar esta NIC de aquí con este NSG de aquí a través de un recurso que es Interface Security Group asociación. Es asociación de interfaz con el NSG. Aquí exponemos también outputs que se están utilizando en otros módulos y sus variables. Y ya solo nos quedaría ver el último módulo, que es el de monitoring. Aquí creamos el Log Analytics y lo mismo, le creamos una dependencia de la extensión AMA para que AMA se instale correctamente en la máquina virtual antes de asociarlo al espacio de trabajo de Log Analytics, porque como comentaba antes, como hay muchos recursos que se pueden crear en paralelo, Terraform a veces puede no crear bien esa dependencia o entender que un recurso depende de otro y podría dar fallo. Pues aquí vamos a esperar, el Log Analytics va a esperar 45 segundos a que se instale AMA para poder asociarse. Aquí a continuación vamos a crear el Data Collection Rule y aquí vamos a crear dependencias también, porque el Data Collection Rule depende de que se cree el espacio de trabajo de Log Analytics y de que se instale la extensión Azure Monitor Agent. Porque es decir, si creamos este recurso antes de que el agente esté instalado aquí o de que esto esté creado, este Data Collection Rule no queda asociado a nada. Con lo cual, en este Data Collection Rule decimos, oye, espera a que se cree el espacio de trabajo y espera a que se instale AMA.
Aquí le definimos el destino. El destino de nuestras métricas es el espacio de trabajo de Log Analytics. Aquí estamos seleccionando el origen de los datos. Queremos, como ya hicimos en el laboratorio anterior, métricas de rendimiento, los eventos de Microsoft, y nos va también a enviar el Heartbeat de la máquina virtual, que también lo explicamos en el primer vídeo. Y entonces, aquí, la fuente de datos, decimos que para los logs de Windows queremos que la aplicación recopile eventos de nivel 1 y nivel 2, críticos y error, en sistema igual, y seguridad, esos eventos de seguridad fallidos y exitosos que recopilamos también en el primer laboratorio. Y luego los performance counter, que también definimos, expliqué en el primer vídeo. Pues el tiempo de uso de CPU, la memoria disponible en bytes y el espacio libre de disco. Aquí creamos el Action Group, que si recordáis es la pieza que hace que recibamos esos correos. Y aquí ya definimos las alertas. Como en el primer laboratorio, vamos a definir una alerta para cuando supere el 80% de CPU. Estos son los criterios de la alerta y la acción, que es enviarnos el correo a través del Action Group. La siguiente alerta es la de detectar 5 intentos fallidos de login en la máquina virtual en menos de 5 minutos. Y la tercera alerta es la parada de la máquina virtual, ese stop desde el portal de Azure. Voy a hacer un resumen ahora de toda la información que os he dado, que no ha sido poca, y espero haberme explicado lo mejor posible para que esto quede claro. Voy a volver a abrir, ahora ya habiendo visto un poco los archivos por dentro, los módulos por dentro, voy a utilizar el esquema para volver a hacer este repaso. Nosotros creamos los recursos dentro de cada módulo. Se definen en el main.tf y los crea el módulo. Con las variables recibimos variables desde nuestro módulo root, que hemos definido o en Terraform tfvars o en variables. El flujo subía desde Terraform tfvars a las variables y al main, y el main envía las variables al módulo que va a utilizar para crear los recursos. Y una vez que creamos el recurso, que se ha creado el recurso, a través de un output, decimos, este recurso, ya sea el nombre, el ID, la localización, quiero que la tengas, main.tf, por si otro módulo la necesita. Entonces, ya hemos visto que el módulo Resource Group va a crear el grupo de recursos, Networking va a crear una red, una subred, un NSG y una regla para el NSG. Compute va a crear la máquina virtual, la NIC, la IP pública, la asociación con el NSG, de la NIC con el NSG. Y en Monitoring hemos creado el Log Analytics Workspace, la regla de colección de datos, el Action Group y hemos configurado las alertas también en el main. Todo esto en los main de cada módulo. Con las variables hemos recibido variables que necesitaba el main para crear los recursos y a través de output le hemos enviado a main información para que pueda utilizar de nuevo en otros módulos. Ahora me gustaría explicaros, ya que he hecho tanto hincapié en las variables, por qué son importantes. Son importantes porque imaginaros que estoy creando la máquina virtual y yo defino aquí manualmente el nombre de la máquina virtual. Y digo que la máquina virtual es vmmon01. Vale, también estaría bien, también funcionaría. Pero ¿qué pasaría? Que en cualquier lugar en el que se haga referencia a esta máquina virtual, tienes que poner el nombre exactamente igual. ¿Y qué va a pasar? Que si por lo que fuera hubiera que cambiar el nombre de esa máquina virtual, vas a tener que cambiar el nombre en todas las referencias a esa máquina virtual. Si yo ahora desplegara esto, me va a crear una máquina virtual con el nombre vmmon01. Y todas sus relaciones, todas sus dependencias, aquí están llamadas a variable vmname. Entonces, si yo ahora quisiera cambiar el nombre de la máquina virtual, no tendría que ir a cada sitio donde he puesto el nombre literal de la máquina, sino que me vendría aquí, le cambiaría esto por un 2 y ya estaría creando una nueva máquina virtual. Ahora vamos a hacer el despliegue en Azure de esta infraestructura que hemos visto. Aquí en la parte de terminal del VS Code
lo que tenemos que hacer es primero meternos donde tenemos el proyecto de Terraform. ¿Y donde tenemos el proyecto de Terraform? Dentro de SRC. Todos nuestros archivos están dentro de SRC. Entonces aquí nos vamos a meter en SRC. Aquí estaríamos ya en SRC. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que tenemos que hacer es un AZ-Login para hacer un login desde aquí a nuestra suscripción de Azure. Vosotros no lo estáis viendo, pero me ha salido una ventana emergente en mi otra pantalla que me dice con qué cuenta quiero hacer login en Azure. Así que voy a seleccionar la cuenta y ya estaremos logueados en Azure desde aquí, desde el VS Code. Una vez puesto usuario y contraseña, verificado con el Microsoft Authenticator, ya me dice que, bueno, que se está conectando a mi cuenta de Azure y que qué suscripción quiero utilizar. Pues solamente tengo que ponerle, solo tengo una ahora mismo, con lo cual pues le pongo el 1, que corresponde al número de suscripción. Y cuando le doy, ya estoy logado en Azure con mi cuenta de administrador global en este caso. Lo primero que habría que hacer cuando ya estás logado en Azure, desde aquí, sería hacer un Terraform import para traerte toda la configuración, o sea, todo lo que tengas desplegado en Azure, es decir, en tu suscripción, en tu portal de Azure, todo lo que tengas aquí desplegado, se lo trae a este archivo, al Terraform TF State. ¿Por qué es importante el archivo Terraform TF State? Porque contiene toda la infraestructura que tú tienes en tu proveedor de nube. Y si, por ejemplo, mientras que nosotros estamos haciendo aquí esta implementación, alguien borrara, por ejemplo, una máquina virtual que yo tuviera implementada ya en Azure, cuando fuéramos a subir esta configuración, el Terraform TF State lo que detecta es un drift, es un desviamiento y dice, este recurso que yo tenía como que lo tenía desplegado, ahora no está. O sea, y entonces te notifica, te avisa. Está muy bien para hacerle ese seguimiento a la infraestructura. Me ha quedado por explicar, antes de desplegarlo, me ha quedado por explicar el archivo provider.tf, que el archivo provider.tf es el que le dice a tu proyecto de Terraform qué proveedor de nube va a utilizar. Entonces dice que el provider requerido es Azure RM, que la fuente es de HashiCorp Azure RM, que es donde os he dicho que podéis buscar los recursos, y es esta versión. Y a continuación definimos la configuración del provider. Aquí decimos que se utiliza Azure RM y aquí decimos que Azure RM le habilitamos la característica para que pueda mostrar todas las características de Azure RM en nuestro proyecto. Y le vamos a decir el suscripción ID que se vamos a pasar como una variable, por si, como os he dicho antes, de mañana queremos utilizar otra suscripción, solamente tendríamos que cambiarle el valor en Terraform TCBars y el tenant ID. ¿Por qué le damos esta información? Porque Terraform necesita saber en qué suscripción desplegar los recursos y en qué tenant está el usuario con el que nos hemos logado nosotros en Azure. Ahora mismo yo soy un usuario de mi tenant y Terraform necesita saber a qué tenant estoy asociado. Y tampoco he explicado Workbook TF. Workbook, si visteis el vídeo pasado, ya sabéis que es para visualizar las gráficas. ¿Por qué lo he sacado fuera del módulo de monitoring, que es donde debería estar? A través de la relación de dependencia, Terraform no era capaz de establecer esa dependencia entre el LAW y el workbook. Entonces, sacándolo fuera, le he puesto una espera para que acabe de desplegarse el módulo monitoring. Entonces digo, este recurso depende del módulo monitoring, y cuando creo el workbook también le indico que depende de esta espera del LAW. Lo que hacemos es, básicamente, en este archivo de configuración, espera a que se instale el LAW, creas el workbook y depende de este primer recurso. Es decir, primero ejecuta esto y luego ejecuta esto y no al revés. Y este workbook que va a crear, pues va a crear estas gráficas a través de
un archivo llamado workbook.json, que lo tengo, ese sí lo tengo aquí en monitoring. Y este workbook que va a crear esas gráficas que creamos en el primer vídeo a través de un archivo llamado workbook.json, que le tengo dentro de monitoring, este sí. Y estas son las mismas consultas que hacíamos manualmente en el primer vídeo a través de un JSON que carga Terraform asociado ya al workbook que acabamos de crear. Antes de seguir, otro detallito más, las variables las podemos pasar como sensibles. Por ejemplo, mi IP pública la he pasado como sensible y la contraseña del usuario administrador la he pasado como sensible. ¿Qué quiere decir como sensible? No quiere decir que no se vaya a registrar la información en mi tf-state, pero no se va a mostrar en la terminal. Detecta que es un valor sensible y lo omite para que no sea legible. Y ahora sí, ahora ya con todo esto que os he contado, lo que tenemos que hacer es un Terraform init, que este Terraform init lo que hace es descargar el provider, es decir, descarga Azure RM con la versión indicada y lo configura para poder usarlo. Una vez hecho el Terraform init, hacemos Terraform plan para ver qué recursos se crearían en nuestra suscripción. Esto hay que esperar un poquito. Y aquí cuando acaba nos hace un resumen de todo lo que va a crear. Voy a subir hasta arriba del todo para que lo veáis. Bueno, voy a abrir esto para tardar un poco menos. Y esto lo que te hace es te da un resumen de lo que va a crear y de lo que va a destruir. Aquí en este caso lo va a crear todo, menos esto que es esto es debido a las pruebas que hago yo antes de grabar el vídeo, pues bueno, detecta que esto ya existe, entonces como que lo reemplaza, no lo va a destruir, sino que lo va a reemplazar y lo va a crear de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Pues que va a crear el workbook, que va a crear el data collection rule, la NIC. Bueno, aquí podéis ver, echar un vistazo. Lo que sí me gustaría enseñaros es, por ejemplo, lo que os he dicho de la IP pública, de marcarlo como sensible aquí. Por ejemplo, la contraseña de administrador me dice que es un sensitive value y no me lo muestra. Entonces, cuando veáis, aquí podéis ver el resumen de todo lo que vais a crear o todo lo que va a crear Terraform. Y aquí te hace un pequeño resumen. Va a añadir 20 recursos, va a cambiar ninguno y va a destruir uno, que es el que hemos visto arriba en rojo. Entonces, si estás conforme, lo que tenemos que hacer es un Terraform Apply. ¿Por qué hay gente que se salta el Terraform Plan? Porque el Terraform Apply te va a volver a mostrar los recursos que se van a crear. Por eso hay veces que, bueno, si tienes claro lo que vas a crear, te podrías saltar, podrías hacer el Terraform init y si quieres, a lo mejor la primera vez no haces el Terraform Plan para ver qué vas a desplegar, pero luego si modificas cosas puedes hacer un Terraform Apply y saltarte el plan porque te lo vuelvo a decir. También hay una opción que es poner Terraform Apply Auto Approve y con el Auto Approve te evitas poner este yes. Si ya sabes lo que vas a crear y estás conforme, si pones Terraform Apply -auto-approve, te evitas poner este yes. Con lo cual, como decía, si queréis podéis saltaros el Terraform Plan y directamente hacer el Terraform Apply, veis lo que vais a crear. Si ya lo tenéis claro, Auto Approve, si no, lo veis y yes. Y entonces ahora se va a desplegar toda la infraestructura en Azure. Vamos a esperar y cuando acabe nos pasaremos por el portal de Azure a ver que todo se ha creado. Mira, ya me acaba de saltar aquí en el correo, mientras que se despliega, ya he creado el Action Group y ya me ha llegado el correo que me llegaba también en el primer vídeo de que estoy dentro de un Action Group a través del cual me enviarán los correos de las alertas. Open the curtains, baby, I'm certain, I want it all, we come in, it's a coupe, and we go ring it right back. Tell him, man, you know I'm shooting, but I ain't never gon' slack. I
had to study the map. I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash. Catch me in the cut, hun. Something like the duck running. I ain't coming with nothing. I know what they want from me. I can spot the fake loving. Rolling up the gates on it. Ain't no debating on it. It got legs like K-Honey. Usher, I'm skate on the beat. I done seen the play cross the feet. God drive like 6 feet. Flow sick, give me 6 feet. Mountain climbing out to hit a peak. Bunch of snow in my seat, it ain't the same no more. Life is everything but the beach like a chain. I'm a lean with you later for sure. Gotta do better than walking, I'm dodging in circles. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. I want it all, we come in as a coupe, and we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm suited, ay. But I ain't never gon' slack. I had to study the map. I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash. I've been going out of my way. Como veis, ya se ha implementado todos los recursos en nuestra suscripción de Azure. El Apply se ha completado con 20 recursos añadidos y uno destruido, que es el que comentaba al principio. Ahora vamos a ir al portal de Azure, nos vamos a ir a grupo de recursos y ahora vamos a ver que se han creado todos los recursos correctamente. Se ha creado la Virtual Network, la NIC, la Public IP, el NSG. Si nos metemos en NSG debe tener una regla para permitir mi IP. Aquí la tenemos, con lo cual también se ha creado correctamente. Se ha creado también el Log Analytic Workspace, el Data Row Collection Rule. Vamos a ver. Este Data Collection Rule está asociado a la máquina virtual que hemos creado. Vamos a trazar grupo de recursos. El workbook. Si entramos al workbook, vamos a ver que están creadas las gráficas con el espacio libre. Esto todavía no ha empezado a recibir información, está aquí en este punto, pero tenemos el último heartbeat de la máquina también. De acuerdo, esto no está arrojando resultados porque todavía no hemos entrado a la máquina virtual ni siquiera, con lo cual los inicios de sesión fallidos e incorrectos nos están mostrando. ¿Qué más podemos ver por aquí? Las 3 alertas que se han creado y ahora ya solamente quedaría probar estas alertas. Vamos a hacer como en el primer laboratorio. Vamos a meternos en la máquina virtual, nos vamos a descargar el archivo RDP, vamos a abrir la máquina virtual. Como veis la regla del NSG está funcionando correctamente porque me permite la conexión. Vamos a poner la contraseña mal para que nos detecte esos indicios fallidos. Y ahora ya nos vamos a conectar con la contraseña correcta. Ahora paso a la pantalla de arriba, a la máquina virtual. Aquí la tenemos. Vamos a esperar a que se inicie del todo. Y una vez que está iniciada del todo, vamos a abrir una consola de PowerShell. Vamos a meterle el script de estrés CPU que metimos para aumentar la CPU de la máquina virtual. Lo vamos a ejecutar. Perdonad. Ahí está. Y vamos a dejar que se ejecute del todo el script y vamos a ver la gráfica de la máquina virtual. Bueno, mientras está acabando de ejecutar el script, aquí ya nos ha llegado la alerta
ya que se han detectado 5 inicios de sesión fallidos en menos de 5 minutos, que es lo primero que hemos hecho antes de acceder a la máquina virtual. Así que esta primera alerta está funcionando correctamente. Vamos a esperar a la alerta de CPU. Vamos a esperar a que acabe esto. Vale, ha finalizado el script, con lo cual ahora vamos a irnos a la máquina virtual y vamos a ver si en monitor, como vimos en el primer vídeo, la gráfica ya ha empezado a subir. Vale, vemos que está casi rozando está en el 81%, así que el correo de la alerta no tardaremos en recibir el correo de la alerta. Y recordar que esta alerta también nos enviaba un correo de recuperación, con lo cual ahora vamos a recibir dos, el de superar la CPU y el de recuperar cuando baje del 80%. Bueno, ya hemos recibido el correo de la alerta de CPU, también la tenemos por aquí. CPU, el uso de la CPU por encima del 80%. Así que eso nos falta el de recuperación. Y ya probamos la última alerta de allocate máquina virtual y finalizamos. Bueno, como podemos ver, ya la gráfica está bajando, ya hemos pasado por debajo del 80% de la CPU, así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a Overview y vamos a parar la máquina virtual, vamos a hacer esa acción de allocate la máquina virtual. Aquí hemos perdido la conexión y vamos a esperar a la alerta, al correo de la alerta de allocate máquina virtual. Aquí podéis ver que me ha salido el mensaje de que la máquina virtual ya está parada correctamente y me ha llegado también el correo de la recuperación de la CPU. CPU por encima del 80%, pero ya sabemos que como está resuelta, es lo contrario, es que está por debajo del 80%. Así que vamos a esperar al último correo. Y ya hemos recibido el último correo de que la máquina virtual ha sido de allocate o parada. Y con esto confirmamos que las tres alertas están funcionando correctamente. Antes de acabar me gustaría hacer un repaso muy rápido porque me parece que es un tema importante. Entender Terraform es complejo, no os preocupéis si no lo entendéis de primeras. Tendréis que probar y tendréis que intentar hacer implementaciones y ver cómo van saliendo. Así que como breve resumen, los recursos que hemos desplegado en este laboratorio los hemos desplegado a través de módulos que son reutilizables. La configuración donde definimos el recurso que se va a crear se hace en main, y en el propio main podemos definir que ciertos argumentos vienen dados por variables. Estas variables las recibe el módulo a través de la información que le pasa a main, que a su vez se la pasó variables y que a su vez el origen es Terraform tfvars. El módulo puede entregar ciertos outputs a maintf para que los reutilice otros módulos. Esta estructura es exactamente igual en los 4 módulos. Y luego recordar, el grafo de Terraform es una especie de mapa con relaciones de dependencias que Terraform crea automáticamente en función de qué recursos se pueden crear en paralelo o cuáles dependen unos de otros. A veces en el propio código definimos qué recurso depende uno de otro. Por ejemplo, como os explicaba, si queremos crear una máquina virtual que hace referencia a un grupo de recursos, el grafo de Terraform va a decidir que primero va el grupo de recursos y que luego irá la máquina virtual. Aunque recordar que también podríamos hacerlo manualmente con un depends on y hacer una dependencia de un recurso a otro a través de ese depends on. Cuando ya tenemos toda la configuración de nuestros módulos y de nuestro main creado, lo que tenemos que hacer es desplegarlo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos metido en la carpeta src, que es donde estaba el proyecto de Terraform, y desde ahí hemos hecho una z-login. Hemos hecho un login contra nuestra suscripción de Azure, y una vez que estábamos conectados en VS Code a nuestra suscripción de Azure, hemos hecho Terraform init para descargar los providers, que recordar que los providers era el proveedor de Azure, el proveedor de nube que vamos a utilizar. En nuestro caso era Azure RM, Azure Resource Manager. Entonces con Terraform init descargamos ese proveedor y lo configuramos. Con Terraform plan, lo que hace Terraform es recopila todos los recursos que va a crear y te los muestra. Te dice que se va a crear, que se va a modificar y que se va a destruir.
Si estás conforme, pasas al Terraform Apply. Y en el Terraform Apply te vuelve a enseñar el mismo plan y te pregunta que si quieres desplegarlo o no. Recordad que con Terraform Apply-auto-approve podríamos saltarnos el poner ese yes. Y una vez que hacemos eso, se despliega nuestra infraestructura en Azure. Luego en Azure hemos confirmado que los recursos estaban creados y que nuestras alertas estaban funcionando. Es decir, todo este esquema que desplegamos ya en el primer vídeo está funcionando a través de Terraform con sus alertas. Bueno, aquí finalizamos el segundo vídeo, el laboratorio VM Monitoring Setup, que hemos realizado por segunda vez a través de Terraform. Espero que hayáis aprendido mucho de Terraform y sobre todo espero haberme explicado bien, porque es un tema complejo y que, como os digo, vais a tener que ahondar un poco por vuestra cuenta para acabar de comprender y ver detallitos de Terraform. Me gustaría mucho que en los comentarios me escribierais dudas o consultas con lo que os pueda ayudar, y si queréis que haga algún contenido en especial, si queréis que hable sobre algún tema en especial, si queréis que, por ejemplo, haga un vídeo ahondando en Terraform y explicando cada archivo, cada comando. Podemos hablar de backends remotos en Terraform, podemos hablar de muchas cosas, así que bueno, me gustaría eso, que me preguntarais si tenéis alguna duda o alguna consulta y que me propusierais temas para próximos vídeos. Se me olvidaba deciros que aquí en mi GitHub, como en el anterior vídeo, tenéis el código que todo lo que tenéis del proyecto, con el Terraform, incluso el example que he hecho. Aquí tenéis todos los archivos de configuración que hemos desplegado en el laboratorio de hoy, ¿vale? Importante, bueno, para que lo supierais y para que hagáis ese git clone de este repositorio si queréis, ¿de acuerdo? Dicho esto, y ahora sí que sí, hasta aquí llega el segundo vídeo. Ya nos despedimos del laboratorio VM Monitoring Setup, habiéndolo desplegado desde el portal de Azure y desde Terraform. El siguiente vídeo será un laboratorio nuevo que tendréis que esperar para descubrir cuál es. Espero que os vaya todo muy bien, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.